Muy bien, vamos a entrar a el mensaje de la palabra en esta mañana. Y quiero comenzar hoy con una pregunta un poco extraña, quizá va a sonar para muchos de ustedes. Una pregunta que tiene dos opciones. Y la pregunta es así. Si te dieran a elegir, por un lado, entre una larga vida, asegurada, te dicen vas a tener una larga vida, pero con 12 años de gran sufrimiento. Tu vida va a ser larga, pero por 12 años vas a pasar un gran sufrimiento. Opresión, enfermedad, dolor, pobreza. Pero pasado esos 12 años vas a tener una larga y tranquila vida. Una opción. La otra opción, te dicen, vas a tener 12 años de segura paz. Te aseguramos nada, absolutamente nada extraordinario va a sucederte en estos 12 años. Paz y tranquilidad. Y 12 años de un buen pasar. Pero nada más. A los 12 años vas a enfrentar la muerte. ¿Qué elegirías? Y sé que muchos hermanos aquí que ya han acumulado sus años me dirían, tráeme a mí lo que sea, ¿verdad? No me importa, que venga lo que sea. Pero el ejercicio aún sirve, quizás pensando en uno de tus seres queridos, quizás un hijo, un nieto, un bisnieto. Si te dijeran, tenés que elegir para tu nieto, tu bisnieto, una larga vida, pero con 12 años de gran sufrimiento, o 12 años de buen pasar, de paz y tranquilidad y prosperidad, pero al final de esos 12 años, la muerte. ¿Qué elegiríamos? Y sé que muchos también me dirán, ¿por qué no puedo elegir los dos? ¿Por qué no puedo tener una larga vida y una vida sin problemas, tranquila, con paz, con prosperidad, con un buen pasar? Es interesante que nuestro corazón reaccione normalmente de esta manera. Quizás muchos de ustedes lo primero que dijeron es, pero yo quiero los dos. No quiero elegir entre esas dos opciones. Esto nos revela que hay algo en lo profundo de nuestro corazón que se levanta contra el mal en cualquiera de sus formas y que anhela la paz, el gozo y la felicidad. Y como hijos de Dios y creyentes en la palabra de Él, tenemos una respuesta. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué nuestro corazón reacciona contra el mal? Y la respuesta en la palabra del Señor es que estamos en un mundo caído, afectado por el pecado. Aunque bello y hermoso nuestro mundo, afectado por el pecado. Y nosotros mismos estamos sujetos al pecado. No solo el de los demás y de los que están alrededor de nosotros, sino el mismo pecado nuestro. Pero también nosotros somos aquellos que sabemos que en su amor Dios ha dado una solución. Ha dado perdón, ha efectuado juicio al pecado y ha prometido la renovación de todas las cosas en Cristo Jesús cuando Él vuelva. Pero aún sabiendo todo esto, seguimos en este mundo caído y enfrentamos circunstancias como las descritas al inicio. Algunos experimentan un largo y doloroso sufrimiento. Puede ser físico, tal vez emocional, tal vez relacional, odio, tensión con otras personas por mucho tiempo. Tal vez espiritual. Muchos experimentan un sufrimiento largo en su lucha contra el pecado y constantemente son vencidos por él. Hay otros que experimentan una vida tranquila, pero de repente un sufrimiento inesperado e impactante. En cierta manera, todos nosotros experimentamos adversidades en algunas de estas dos orillas. Algunos sufren por largo tiempo. Otros viven tranquilos por largo tiempo. Pero en un punto de sus vidas experimentan algo que es fuera de lo común. Un sufrimiento tal que nunca antes habían experimentado. Incluso a veces surgen tensiones entre estos dos tipos de personas. O las personas que experimentan estos dos tipos de situaciones. Y aquellos que vienen soportando un largo sufrimiento por mucho tiempo,
De repente ven a alguien que se le vino una prueba grande en un momento y que esa persona que se le vino la prueba grande está decaída y por el suelo y deprimida. Y esa persona que por largo tiempo ya ha sufrido dice, ay, qué bárbaro, si yo me voy a deprimir por eso, dice, ¿verdad? Y todo lo que yo ya viví en toda mi vida. Y por otro lado, aquel que tiene un buen pasar por mucho tiempo, ve a la persona que está sufriendo por mucho tiempo y dice, ay, esa persona siempre negativa, siempre está plagueándose por algo. No supera luego, ya sé que te dan una situación difícil, pero con cara larga todo el tiempo. Y surgen estas fricciones porque de alguna manera todos nosotros vamos a estar en una de estas dos orillas, en alguna de estas dos situaciones. Pero hoy la palabra del Señor va a recordarnos que sea cual fuese la circunstancia, ya sea una adversidad prolongada y dolorosa o una repentina e inesperada y desesperante, Jesús es la respuesta. Ese es el título de nuestro mensaje en esta mañana. Quiero que podamos reflexionar en dos circunstancias adversas, en la respuesta a estas circunstancias y en el camino para hallar esta respuesta en base a Marcos capítulo 5 versículos 21 al 43. Si tienen sus Biblias pueden abrirlas. Si prefieren seguir la lectura en la pantalla, pueden hacerlo, está arriba también. Marcos capítulo 5, versículos 21 al 43. Hoy tenemos Santa Cena, hermano, así que vamos a pedirle al Señor que nos dé esa paciencia. Quizás nos vamos a extender un poquito, pero realmente yo siento en el corazón que el Señor ha preparado esta palabra porque nos ama y realmente desea que la experimentemos de una manera especial. Vamos a leer Marcos capítulo 5 versículos 21 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía un flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Hasta aquí leemos la palabra
del Señor. Dos situaciones. Nuestro primer punto. Lo primero que vamos a ver. Jairo experimentaba una situación inesperada. Y una mujer que por 12 años había estado sufriendo. En este pasaje tenemos claramente dos circunstancias adversas que se ubican lado a lado en el relato de nuestro evangelista Marcos. Por un lado está la situación de Jairo y su hija que había fallecido. Por otro lado, la de la mujer cuyo nombre no se menciona, que había sufrido por 12 años. La primera situación es algo relativamente repentino e inesperado. Una niña enfrenta la muerte. Por 12 años esta niña estuvo bien, pero ahora estaba muerta. La segunda situación es la de una larga agonía. Por 12 años esta mujer había sufrido y finalmente encuentra la respuesta. 12 años atrás, Jairo, un principal de la sinagoga, aquel que se encargaba de una sinagoga, 12 años atrás recibía a una hija en sus brazos. Según el relato paralelo de Lucas, su única hija. 12 años atrás, Jairo estaba con esa sonrisa en el rostro que todos nosotros que hemos tenido ya la gracia de ver a un hijo venir al mundo, entendemos. Ese gozo, esa emoción. Hacía 12 años que por primera vez Jairo tenía a su única hija en sus brazos. Qué momento más hermoso, más maravilloso. Ver el milagro de la vida, ver la sangre de tu sangre abrirse camino en el mundo. Y prácticamente en el mismo tiempo, cuando Jairo alzaba a su única hija, cuando este hombre principal se deleitaba al mirar ese regalo de Dios, casi en el mismo tiempo, una mujer comenzaba a sangrar. El texto no nos dice qué tipo de flujo de sangre era el de la mujer, pero probablemente hace 12 años esta mujer pensó que al inicio se trataba de su ciclo normal de mujer, que iba a desaparecer después de una semana, de unos días. Pero pasaron los días, pasaron semanas y el sangrado no paraba. Esta mujer tenía recursos, no sabemos cuánto, pero los tenía porque Marcos nos dice que había perdido todo lo que tenía. Ahora no tenía nada. Pasaron años. Mientras Jairo jugaba con su niña, mientras Jairo la veía crecer, probablemente la alzaba en sus hombros, jugaba todo el día con ella, mientras Jairo se deleitaba con su única hija, esta mujer seguía sangrando. Y había sufrido con los médicos, no necesariamente porque los médicos eran malos. Debemos entender esta referencia que el tratamiento que le habían propuesto a esta mujer probablemente era muy doloroso. La ginecología, y me dirán muchas hermanas, quizás hasta hoy en día es molestosa, lo mínimo y dolorosa, ¿verdad? Normalmente, imaginémonos en aquellos tiempos sin ningún tipo de anestesia, sin todo el conocimiento que tenemos. Había sufrido de los médicos, significa que el tratamiento que había recibido era muy doloroso. Y a veces nosotros como en la sociedad a veces hay una lógica de que si te duele algo tenés que hacerle que te duela más, parece, para que se cure, ¿verdad? En una oportunidad alguien me dijo que le dijeron y que él cayó en esto que le dijeron. Tenía una llaga en la boca, dice. Y una persona le dijo, no, tenés llaga en la boca, tienes que ponerte sal, ¿verdad? Y otro le dijo, tenés llaga en la boca, tenés que cepillar más fuerte otra vez tu llaga y ahí se va a sanar, ¿verdad? Y él hizo y se quedó más grande obviamente su llaga. Pero hay esta lógica, parece que está ahí metido entre nosotros, ¿verdad? Si duele, dale algo más fuerte. Imaginémonos lo que habrá sufrido esta mujer, sin el conocimiento médico que hoy tenemos. Por eso es que Marcos nos dice que había sufrido de los médicos. Sumemos a todo esto lo que produce una hemorragia y que probablemente significaba cierta condición social para esta mujer. Y las mujeres en el contexto judío ya sufrían cierto rechazo en algunos círculos. 12 años de frustración, 12 años de dolor, 12 años de gastar todo en médicos, 12 años de tristeza. Y por otro lado, 12 años de disfrutar a una hija. 12 años de alegría, de ver su rostro, de ver sus juegos, de levantarla. Pero llegó un día, 12 años después, de aquel primer sangrado,
en que un hombre ya muy famoso por esas tierras pasaba cerca de esta mujer. Esta mujer sabía que este hombre tenía algo especial, había escuchado de él y sabía que tenía poder para sanarla. Sabía incluso que tocar el borde de su manto sería suficiente para que ella pueda sanar, y así ocurrió. Terminaron 12 largos años de dolor y ahora esta mujer podía ir en paz, un sentimiento que quizás no había experimentado por mucho tiempo. Estaba sana de su azote, según la palabra que usa Jesús para con él. 12 años de dolor terminaron en un toque del manto de Jesús. Pero en ese mismo momento, en la otra orilla, le llega a Jairo una terrible noticia. Por 12 años había disfrutado a su hija, pero ahora le decían: tu hija ha muerto. 12 años de alegría, de gozo, de paz, terminaron en un toque. Marcos no lo dice explícitamente, no nos da detalles de tiempo o de lugar, pero el relato de la mujer y su, entre comillas, interrupción nos deja abierta la pregunta: ¿y si Jesús no hubiese parado por esta mujer? Seguro hubiese llegado a tiempo para sanar a la niña. Aquí incluso nos surge a nosotros como seres humanos un dilema ético. ¿Qué harías tú, mi hermano, mi hermana? ¿Liberar de su agonía de 12 años a una mujer madura o salvar la vida de una niña de 12 años? ¿Qué haríamos nosotros? Este texto nos parece indicar que para Jairo, la salvación de esta mujer representó la muerte de su única hija, porque Jesús paró. Los de su casa se acercan y le dicen: ¿para qué molestas más al maestro? Pensemos esto: 12 años de esclavitud y sufrimiento, una vez encontrada la respuesta, parecen ser nada. Si uno tiene la sanidad después de 12 años y experimenta ese gozo, quizás va a olvidar esos 12 años. Pero por otro lado, 12 años de buen pasar y alegría ante la muerte también parecen nada. Uno parece no poder recordar lo bueno que pasó, lo lindo que pasó ante la circunstancia de la muerte. Pero para Jesús no hay dilemas éticos. Él es el Hijo de Dios y nada imposible para Dios. Él es la respuesta para las personas en ambas orillas. Para Jesús ni siquiera la muerte es la última palabra. Ya hemos hablado de milagros hace unos domingos atrás y de cómo, al igual que en este episodio, existen con un propósito. Y este propósito se trata de la presencia del Hijo de Dios, de su forma de ser, su carácter, su plan, su deseo. Este texto nos enseña que sea que enfrentemos por mucho tiempo una adversidad o esta nos venga impensadamente, Jesús es la respuesta. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Dos situaciones que normalmente experimentamos: larga agonía o una prueba inesperada. Y hay una sola respuesta en base al texto que estamos leyendo. Y esta respuesta es Jesús. ¿En qué sentido podemos decir que Jesús es la respuesta a nuestras adversidades? Especialmente cuando nosotros pensamos, ya no recibimos esos grandes milagros relatados en este pasaje. Pero recordemos que el acto milagroso es una señal. Lo central es la presencia y el conocimiento de Dios por medio de la persona de su Hijo. Esta es nuestra mayor necesidad. La respuesta a todo dilema humano. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero nuestra carne se rebela contra esta verdad. Pero es la verdad. Nuestra carne quiere solución a ese problema que tenemos enfrente. Queremos sanidad, queremos libertad de nuestras deudas, queremos un buen pasar. Y la palabra del Señor nos dice: esta es la verdadera vida, que conozcas a Dios y a su Hijo a quien Él ha enviado. Este es el propósito de todo milagro bíblico. Recordemos esto: Marcos registra los milagros de sanidad y resurrección porque apuntan al milagro mayor: conocer al Hijo de Dios, al Creador de todo lo que existe, escuchar su voz y escuchar nuestro nombre de parte de Él, saber quiénes somos en verdad. El milagro es el escenario en donde se hace claro el conocimiento de Cristo, y en Él nosotros también nos conocemos a nosotros mismos. Veamos algunos puntos con respecto a Jesús en este pasaje.
Tenemos ahí la siguiente diapositiva. Lo que aprendemos, Jesús es la respuesta, estamos diciendo de lo siguiente. En primer lugar, el Señor no es indiferente al ser humano y sus necesidades. Pensemos, hermanos, de qué manera hoy nosotros hemos perdido la paciencia. Cada uno pelea por lo suyo. Nos gritamos en el tráfico, ¡ay, que alguien venga y se meta delante de nosotros! No tenemos tiempo para parar por otro. Vivimos en un paso tan agitado que no tenemos el tiempo para venir a escuchar. Mira, voy a escuchar un problema. No, gracias, por favor, allá está el pastor. Le voy a mandar con él. Vamos al médico y tenemos que esperar. Y a veces se nos sube ahí algo por dentro cuando tenemos que esperar en alguna circunstancia. Hemos perdido la paciencia para esperarnos, escucharnos y tratarnos unos a otros. Pero en Jesús comprendemos que Dios no es así. Él se dispuso a enfrentar una multitud que le agobiaba, le apretaba. Jairo le necesitaba, él dijo, yo voy a ir, Jairo, contigo. Una mujer le interrumpe, pero él para y quiere conocerla. En una oportunidad Jesús contó una parábola en donde un amigo inoportuno viene a tocar la puerta a la medianoche, solamente para recordarle a todos que Dios no es así, que no somos inoportunos si venimos a golpear la puerta del Señor, porque Él no es indiferente a nuestras necesidades. Y estamos hablando del Creador de los cielos y de la tierra. Nosotros que no queremos parar ni un minuto por alguien, el Creador de los cielos y de la tierra porque Él no es indiferente a nuestras necesidades. Segunda verdad con respecto al Señor. El Señor no levanta barreras para que le conozcamos. Para muchos el tocar el manto tiene un toque místico, casi esotérico. Parece motivar la confianza en las cosas milagrosas. Sin embargo, hay una enseñanza importante. Para recibir la ayuda de Cristo, para acercarnos a Él, no hace falta cumplir una larga lista de requisitos. No hace falta una inspección, una purificación, agendar una audiencia con el Señor. No, tocar el manto es más el borde. Y literalmente la palabra que utilizaba puede traducirse como la pelotita del borde del manto que usaban los rabinos judíos. Es suficiente. Es una señal del camino abierto hacia Dios que Jesús abrió. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No aquel que se ponga en una lista y que pase por un largo escrutinio y ahí el Señor le va a recibir. Tocar el manto, mis queridos hermanos, significa que no hay barrera para llegar al Señor. No es que le dijeron a esta mujer, pará mujer, vamos a verte, no podés llegar al maestro. Ella sabía, solamente el borde de su manto necesito. Que cerca está el Señor. Que abierto está el camino para llegar a Él. Una verdad más. El Señor desea un conocimiento real y personal. ¿Por qué paró Jesús? Estaba apurado, podía seguir el camino. Ya había sanado a la mujer ya había sido sana. ¿Por qué Él tuvo que parar? Pero Él la quería conocer, o mejor dicho, quería que ella lo conozca. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Él. Y podemos entender esta pregunta como: quiero que esta persona me conozca personalmente. Marcos resalta el contraste entre multitud y encuentro personal. Esta es la meta del Evangelio, un conocimiento real y personal del Dios de amor. También en la casa de Jairo vemos este contraste. La multitud se burla de Jesús, pero Jesús toma solo a 5 personas en la intimidad de su presencia para que contemplen el milagro. Hermanos, el mayor cambio en la mujer y en Jairo no fue sanar del flujo de sangre o recibir de la muerte a su hija. El mayor cambio que experimentaron estos dos personajes era que ahora conocían al Salvador completamente. Sus vidas cambiaron, no porque ya no tenía enfermedad o porque tenía a su hija de vuelta. Sus vidas cambiaron porque ahora Jesús estaba en esa vida. Y finalmente, este texto nos enseña que el Señor es aquel que venció la muerte. La resurrección de la niña era un anticipo de la resurrección de Cristo, así como el caso de Lázaro. Un día, queridos hermanos, un día hemos de escuchar: hijo, levántate.
y vamos a ver a nuestro Dios en gloria. Vamos a escuchar esas mismas palabras. Este milagro de Jesús anticipaba esa realidad que es real en la vida de todos aquellos que han depositado su esperanza en Cristo. Un día vas a sentir la mano del Señor tomándote para cruzar ese río. Y vamos a escuchar del Señor, levántate. A ti te digo, levántate. Y veamos finalmente, ¿cuál es el camino para encontrar esta respuesta? Marcos nos dice, es claro acerca del camino para conocer a Jesús. Esto es claro al resaltar una vez más los contrastes. La multitud aprieta, se agolpa alrededor de Jesús, pero la mujer recibe su atención. El gentío en la casa de Jairo se burla de Jesús, pero los padres de la niña junto con Jacobo, Juan y Pedro experimentan su poder. Finalmente la gente se espanta, pero estos 5 experimentaron el poder de Dios. Es decir, todos experimentan a Jesús en cierta forma. Él está en medio de ellos. Muchos lo tocan, pero no lo tocan. Fíjense, hermanos. Los discípulos se sorprenden cuando Él dice, ¿quién me ha tocado? Porque todo el mundo le estaba tocando. Esta es la realidad de nuestro mundo. Muchos tocan a Jesús porque Él está ahí en medio de todos, pero no lo tocan. Tal como esa mujer le tocó. Todos experimentan a Jesús. Él está en medio de ellos. El toque de la multitud no es como el toque de la mujer. Todos escuchan, la niña no está muerta sino duerme, pero solo 5 pueden experimentar verdaderamente esto. Podemos decir que todos tienen la respuesta enfrente, pero no todos reciben esa respuesta. ¿Cuál es la diferencia? Marcos nos responde la fe. Y este es nuestro último punto. Esto vamos terminando. Hay un solo camino para poder experimentar esa respuesta y es la fe. Este pasaje nos enseña correctamente lo que es la fe. Muchos interpretan la fe como la fe en el milagro. Sin embargo, aquí vemos que es la fe en la persona de Jesús. Y esa es una gran diferencia. Muchos esperan que el resultado principal de la fe sea el milagro. Marcos nos muestra, como ya hemos dicho, que el resultado principal de la fe fue un encuentro personal con el Hijo de Dios. Vamos a ver un poco algunas de las características de la fe, tanto de Jairo como de la mujer. La fe de Jairo. Jairo creía en Jesús, por eso va a él. Pero su fe se ve desafiada ante la muerte. La fe de Jairo, que quizás hasta ese entonces había existido en relativa tranquilidad, ahora era desafiada por la prueba más grande, para mí la más grande que un ser humano puede experimentar. Había perdido a su hija. En cierto sentido, era ahora, por primera vez, que Jairo iba a saber si verdaderamente tenía fe ante esta circunstancia. Su fe era probada por esta situación inesperada. ¿Y en qué consistía esa fe que él tenía que tener? En primer lugar, tenía que creer la palabra de Jesús ante una situación imposible. Jesús le dice, no temas, cree solamente. Creer la palabra significaría no desesperarse, no temer. Y finalmente, tenía que seguir a Jesús a pesar de tener ya la noticia de la muerte de su hija. Fe, mis queridos hermanos, es creer una palabra, su palabra, la palabra del Señor, no por vista, dice la palabra. Porque nosotros vivimos por fe, eso quiere decir que creemos su palabra. Fe es volcar nuestra atención en el Señor, no en la circunstancia, no desesperar, eso es fe. Y fe es seguir caminando con Jesús a pesar de que parece que el camino terminó. Pongámonos en el lugar de Jairo. Él tenía que ir hasta su casa. Jesús le dijo, no temas. Ya le habían dicho que la niña había muerto, pero él, aún así, siguió a Jesús. Esto es fe. Por otro lado, analicemos rápidamente la fe de la mujer. Si la fe de Jairo era una fe desafiada por las circunstancias, la fe de la mujer es una fe que desafía las circunstancias. Su fe en Cristo la llevó a enfrentar 12 años de sufrimiento porque sabía que solamente hacía falta tocar su manto para que su vida cambiase totalmente. Analicemos con mayor detenimiento el versículo 27. Cuando oyó, se nos dice de la mujer, hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. En primer lugar, esta mujer oyó hablar de Jesús. La fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Pero el oír es solamente el primer paso. El texto nos dice que ella vino por detrás, le siguió de entre la multitud. Recordemos el contraste. La fe va más allá de la multitud. Es un interés particular, intencional. Pero hay más.
tocó su manto. Esto nos demuestra una actitud vital, la de querer experimentar a Jesús, aferrarse a Él, vivir su poder, vivir su presencia. Un toque fue suficiente para que la vida de esta mujer cambiara. Finalmente, veamos una última cosa en común entre la fe de estos dos personajes. Para ambos, Jesús era la única respuesta. La mujer lo había perdido todo, solo Jesús era su esperanza. Jairo ya no tenía nadie más que lo ayudara ante la muerte. Jesús era su única esperanza. Esto es fe, queridos hermanos. No hay fe mientras aún esperemos en algo más. Esto es lo que nos enseña esta situación, estas dos situaciones de estas dos personas. Ya no tenían otro lugar a donde ir. Eso es fe. A veces nos preguntamos, ¿por qué el Señor me sigue mandando pruebas? ¿Por qué nunca para esto? Quizás, mis queridos hermanos, todavía tenemos recursos. Quizás todavía tenemos un médico al cual visitar. Un lugar en donde poner nuestra esperanza. En donde depositar lo que tenemos. Pero fe ocurre cuando reconocemos que solo Jesús es la respuesta. Y a veces el Señor sigue mandando estas pruebas para que nos quedemos sin recursos. Para que finalmente podamos ir a Él como nuestra única esperanza. En conclusión, tenemos dos situaciones adversas. Y quiero preguntarte, hermano, hermana, ¿con cuál te identificas? ¿Acaso estás enfrentando una circunstancia que nunca has vivido? ¿Está tu fe siendo probada por algo inesperado? La palabra del Señor nos llama a creer en la palabra de Dios, a no temer ni desesperarnos, a concentrarnos en el Señor y a no dejar de seguir al Maestro. ¿O acaso vives sufriendo hace mucho tiempo? ¿Vives en una larga agonía? Si es así, mi hermano, mi hermana, hoy es el día de tocar el manto. Tenés que ir más allá del oír, de acercarte. Es hora de tocar el manto porque Jesús es la respuesta en ambas situaciones. ¿Acaso te ha venido inesperadamente una prueba y querés desesperar? Escuchá lo que el Señor le dijo a Jairo: hermano, hermana, no temas. Cree solamente. No dejes de seguir a tu Maestro. O hermano, hermano, ¿acaso estás años sufriendo? Quizás has tenido un golpe en tu vida que venís arrastrando. Dolor, odio en tu corazón. Algún abuso que marcó tu vida y que todavía no lo puedes quitar. Años y años. Y esta situación marca tu vida. Te identifica. Sos la persona que sufre por eso. No sos la persona que uno va a decir y va a ver y va a decir: esta persona le tiene a Jesús porque enfrentó su circunstancia. Quizás sos esa persona que ese abuso, ese trauma que has tenido, ese dolor que has sufrido, eso te identifica. Hermano, mi hermana, hoy es el día de tocar el manto. Porque Jesús es la respuesta. Invito que puedan inclinar sus cabezas, cerrar los ojos. Y les decía, hermanos, que oré mucho por este mensaje. Porque realmente el Señor es la respuesta. Si estás pasando por una prueba, has vivido mucho tiempo tranquilo, pero te encontrás en una situación que nunca antes has enfrentado. No temas. Cree solamente. Seguile a tu Maestro. Y si estás pasando hoy, decirle al Señor: Señor, yo te voy a seguir. Nunca imaginé pasar por esto, pero Señor, yo te voy a seguir. Porque yo sé que ni siquiera la muerte tiene la última palabra. Porque tú has vencido la muerte. Señor, yo te voy a seguir. Y yo quiero que tú te glorifiques en mi vida en esta circunstancia. Mi hermano, mi hermana, como te dije, si ese dolor, ese sufrimiento es lo que te identifica, si sos como aquella mujer que todo el mundo le iba a ver y le iba a decir: esta es la mujer que tiene flujo de sangre, hoy es el día de tocar el manto. Y que cuando la gente te vea y hable de ti, diga: esta es la persona que tocó el manto del Señor, porque fue sana y el Señor es quien la identifica ahora.
Yo veo en ella, yo veo en él el poder de Cristo, porque venció esa larga agonía por la gracia del Señor. Y ahora al verle yo veo al Señor glorificándose en su vida. Hoy es el día, mi hermano, mi hermana, de tocar el manto. Que tu sufrimiento no te defina. Hoy es el día de tocar el manto, mi hermano, mi hermana. Pero el Señor le dijo a esta mujer: tu fe te ha sanado. Cree más allá de oír al Señor. Cree más allá de venir detrás de Él. Tienes que tocar el manto, mi hermano, mi hermana. Y hoy que sea ese día. Señor, estamos delante de tu presencia necesitados. Tú conoces nuestros corazones, nuestras necesidades. Y hoy proclamamos en base a tu palabra que eres la respuesta. Solo tú eres la respuesta, Señor. Que hoy puedan romperse esas cadenas de esclavitud, Señor. Que el pecado marca a veces en nuestras vidas. No solamente nuestro pecado, sino aquello que hemos recibido. Señor, si hay odio, si hay falta de perdón, si hay trauma, Señor. Que hoy sea el día en que eso se rompa. Y si hay pruebas inesperadas, Señor, que están agobiando el corazón de aquellos hermanos, hijos tuyos, Señor, siervos tuyos, que por mucho tiempo estuvieron tranquilos, pero ahora están pasando por esto, que tu Espíritu imprima en sus corazones: no temas, cree solamente. Y levántanos, Señor, para que otros puedan mirarnos a nosotros y decir: esta es la persona que tocó a Jesús. Esta es la persona a quien Jesús tocó. Tu palabra obra en nuestras vidas, Señor, por medio de tu Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si quieres conocer al Padre, si quieres conocer a Dios, tendrás que conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otra revelación después de Él.